con esa capacidad de entrenamiento que hemos conseguido gracias a la capacidad de cómputo, con esa capacidad de discriminar información de los transformers, podemos generar nuevo contenido, ya sea imágenes, audio, vídeo, texto o moléculas. Hay mucho enfoque ahora mismo, mucho esfuerzo en conseguir mantener ese rendimiento con modelos mucho más pequeños que puedan correr en nuestro ordenador o incluso en nuestro móvil, de manera local. ¿Cómo te imaginas la interfaz del futuro? ¿Crees que la interfaz gráfica ha muerto? ¿Se va a ver muy sustituida por la interfaz de voz? ¿Pensar es la interfaz definitiva? Igual el 99% de las cosas que estamos intentando ahora solucionar con inteligencia artificial en las empresas se pueden resolver con reglas if-else. ¿Crees que en algún momento diseño y programación se van a poder hacer con 0 humanos en la ecuación? La inteligencia artificial va a impactar mucho más al trabajo de oficina y un poquito menos al trabajo más industrial. Yo tengo dudas de si un agente es lo mismo que un proceso automatizado gracias a la inteligencia artificial. El agente en sí, lo que es un agente no es lo que tú defines en N8N, sino la capacidad del modelo de acceder a N8N y a actuar lo que digas en N8N. Bienvenidos a un nuevo episodio de Brands for Future. En el episodio de hoy hablamos con Carlos Alonso sobre inteligencia artificial. Con Carlos ya hemos hablado anteriormente en este podcast y hemos hablado sobre temas relacionados con los datos, la inteligencia artificial o la ética detrás de estas tecnologías. Pero ha llovido bastante desde entonces, de hecho algunos episodios están grabados antes del lanzamiento de GPT-3 y creíamos que era buen momento para volver a sentarnos y hablar sobre cómo esta tecnología ha evolucionado tanto y tan rápido y sobre cómo ha calado en nuestra vida personal y profesional. He de reconocer que la charla se nos ha ido un poquito de las manos, así que la vamos a dividir en dos partes. Un primer episodio en el que hablamos sobre cómo la inteligencia artificial ha pasado a formar parte de nuestras vidas y un segundo episodio en el que filosofamos más sobre cómo pensamos que serán los escenarios futuros a los que nos va a llevar esta tecnología. Así que espero que disfrutéis de esta primera parte tanto como la he disfrutado yo. Vamos con ello. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas, Guillermo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Empezamos fuerte, ¿eh? Si tuvieras que definir la inteligencia artificial en un titular, ¿cuál sería? El intento humano de generar una inteligencia similar a lo que entendemos por inteligencia humana de una manera artificial. Igual he hecho un poco de trampa porque he respondido con las mismas palabras de la pregunta, pero el intento humano de replicar esa inteligencia, de externalizar esa inteligencia a otros soportes que no sean otros humanos. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de todo el proceso que llevamos de trabajo de inteligencia artificial, de cómo lo hemos ido recibiendo en la sociedad? ¿Qué es lo que más te ha explotado la cabeza de todo lo que llevamos? Voy a decirte dos No cosas. tiene por qué ser una, efectivamente. Justo, voy a decirte dos cosas porque yo creo que son una quizás una perspectiva más filosófica, más conectando con la ciencia ficción que hemos tenido durante muchos años y otra más aterrizada al mundo de empresa. Voy a empezar por la segunda y lo que más me ha sorprendido es la velocidad a la que va mejorando todos los modelos que se nos ofrecen. O sea, es sorprendente pensar que hace 3 años las imágenes que podíamos generar, por ejemplo, mediante inteligencia artificial, eran cosas bastante, o sea, que tú veías perfectamente, distinguías que no era creado por humano, y ahora no es que tengamos imágenes, sino que tenemos vídeos integrados con audio muy difíciles de reconocer de algo real. Entonces, ese ritmo frenético de mejora es lo que más me está sorprendiendo de cara a una perspectiva del día a día. Respecto a una perspectiva más de ciencia ficción, lo que me sorprende es la disparidad de los avances, en el sentido que precisamente tenemos esos modelos capaces de resolver problemas muy complejos para el ser humano, problemas matemáticos, problemas con moléculas, ADN y este tipo de
de problemas que tenemos ya modelos que prácticamente tienen un nivel de doctorado. Y en cambio, hay otros problemas, otros temas a tratar dentro del ser humano que están súper atrasados. Eso lo comentábamos Ok. en otro de los episodios anteriores, que es lo de la paradoja de Moravec, que tenemos unos problemas muy complejos, como por ejemplo eso, encontrar patrones, discriminar entre información, categorizar información y problemas que consideramos de adultos, que los estamos resolviendo ya muy bien con la inteligencia artificial, y en cambio problemas muy simples, como por ejemplo aprender a andar, un robot que aprende a andar, estamos mucho más atrasados. Y es algo que aprende un niño. Entonces, esa disparidad de cómo estamos consiguiendo avanzar mucho en un tema y en cambio tenemos otros temas de lo que consideramos inteligencia o ser humanos que parecen más sencillos porque nacen de forma natural en el ser humano, no estamos avanzando tan rápido como en otros temas. O sea, que crees que lo cognitivo está avanzando más rápido que lo motor, incluso. In- Cuando a priori parece más sencillo. Incluso dentro de lo cognitivo estamos creando modelos que discriminan muy bien la información, que categorizan muy bien la información, que son capaces de generar imágenes, de generar texto, de generar resúmenes, de generar nuevas, incluso podríamos decir nuevas ideas, pero por ejemplo no hemos avanzado nada en la parte más de conciencia, Lo instintivo, una cosa más instintiva, una cosa más de, de no tener simplemente un loro parlanchín respondiendo lo que le preguntamos, sino que como que tenga un poco más de criterio, un poco más de autorreflexión en ese sentido. Está avanzando ya, pero como que hay mucha disparidad en esos de crecimientos. hecho, en el último episodio en el que hicimos juntos sobre inteligencia artificial, hablábamos que precisamente de los sistemas de Kahneman, el que más fácil le estaba resultando a la IA emular era el relacionado con el trabajo más intelectual, y lo que no es capaz de resolver es el primario, el del niño instintivo, el niño que hace las cosas por impulsos. Ahí no. No hay tanto avance. Y además Kahneman dice que es precisamente de lo que más abunda, Exacto. que muchas de las cosas que creemos que es raciocinio, luego no. No, 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 es todo. Sí, seguramente el 99% Somos bastante de primates. las cosas que hacemos, incluso las que pensamos que estamos haciéndolas de manera consciente, es todo una decisión inconsciente Entonces total. la IA está atacando a la otra parte, a la que no es instintiva, a la que no es primate. A la parte racional, exacto. La de trabajo de matemático, lógico, etcétera, que no por otro lado, que no, esto no significa que sea cosa menor. Que no es cosa menor. Claro. Incluso no solo lo matemático, sino la parte más creativa, que siempre, como en la vida, tendemos mucho a distinguir entre lo que es problemas matemáticos y una actividad creativa, Como si en la matemática no hubiera creatividad. o como si en la creatividad no hubiese unos marcos de referencia para trabajar. Bueno, eso en Crater, que trabajáis de esto precisamente, lo veréis, lo sabréis, que para ser creativos aún así tendréis que tener unos marcos de referencia que os ayude a enfocar esa creatividad y a generar nuevas ideas. Y de la misma manera que yo no tengo un trabajo creativo en ese sentido, yo me dedico a resolver problemas, como un resumen muy rápido. Eso yo tengo también que tener una creatividad y todo está enfocado dentro de un marco de referencia para... Claro, yo siempre digo que en la publicidad, en el diseño, nos hemos apoderado del término de creatividad como si, evidentemente en la música o en otros artes hay creatividad, pero como si en la docencia, por ejemplo, no hubiera creatividad, o como si en la mayoría de empleos, digamos, dentro de cada disciplina hay gente más creativa y gente menos creativa, pero Es, la de creatividad es transversal. es una cuestión de branding, precisamente. Haber hecho, lo hemos hecho bien, exacto. No, no me atribuyo yo el mérito, ¿eh? Que yo he llegado con esto ya asentado. Vale, pues para las personas que estén un poco más perdidas, que puedan, que este podcast también sirva como una herramienta para venir un poco a entender pues cómo está el ecosistema de la inteligencia artificial, cómo va a impregnarlo todo, o ya lo ha impregnado todo. Me gustaría hacer como un repaso general empezaría por las diferencias entre una inteligencia artificial débil, una fuerte, una general, así a nivel de definición, que además son cosas que ya hablamos en los podcasts anteriores, pero también para saber de hace 2 años, 3 años, cuando hablamos de todo esto, cómo ves que se ha aplicado luego. O sea, ¿estamos ya en una inteligencia artificial fuerte, por ejemplo?
La inteligencia artificial fuerte, yo creo que todavía no hemos llegado. Seguimos con una inteligencia artificial débil. Realmente ahora podríamos decir que tenemos una inteligencia artificial débil y lo que teníamos hasta ahora eran simplemente modelos estadísticos. O sea, como que estábamos incluso un paso antes de una inteligencia artificial débil, o a lo mejor dentro de una subclasificación estábamos en una inteligencia artificial débil, débil y ahora estamos en una débil fuerte. Pero yo creo que seguimos estando dentro de una inteligencia artificial débil. O sea, para conseguir una inteligencia artificial fuerte hace falta un puntito más. Eso que hablábamos hace 2 minutos, de necesitamos un desarrollo también hacia la parte más instintiva, más de conciencia del ser humano y no solo a resolver un problema de patrones o matemático o este tipo de problemas que ahora resuelven muy bien. Vale. ¿Qué es una inteligencia artificial débil y qué es una fuerte para que la gente, o sea, aplicado? Porque precisamente de esto hablábamos cuando hablábamos de, por ejemplo, algoritmos de recomendación de las plataformas de vídeo, de series y películas. O sea, esto es una inteligencia débil que aquí también tendríamos que ver la diferencia entre la inteligencia artificial generativa, de la que no lo es, las que teníamos antes de los GPTs y tal, que ¿cómo la llamaríamos? La que está fine-tuneada, castellanizando. O sea, es el fine-tuning, la diferencia entre una generativa y una no generativa. Bueno, varias preguntas han sido de golpe. Entonces, Que yo me aclare, el primero que se tiene que aclarar soy yo. inteligencia artificial débil sería modelos que lo hacen muy bien para lo que están entrenados, pero lo hacen muy mal para todo lo demás. Entonces podemos tener un modelo que juegue muy bien al ajedrez, pero le preguntas cuál va a ser el tiempo de mañana y te va a decir mueve el caballo a C5. Entonces no tiene esa capacidad de generalización que esperamos en un ser humano, que un ser humano puede jugar bien o mal al ajedrez, pero tú le preguntas qué tiempo va a hacer mañana y mira por la ventana y te dice pues parece que va a llover. Una inteligencia artificial fuerte es lo que entendemos como, pues eso, algo capaz de generalizar un modelo que sea similar a una inteligencia humana. Es decir, que tú le puedas preguntar de diferentes temas y el modelo sea capaz de responderte. Somos un poco más exigentes y lo que estamos esperando es que sea bueno en todas las respuestas que esperamos de ese modelo, que no pasa con el ser humano. O sea, hay gente que no sabe jugar al ajedrez, pero esperamos que un modelo de inteligencia artificial fuerte pues sea capaz de jugar al ajedrez y a las damas y al mismo tiempo predecir el tiempo y saber de todo un poco. ¿Y eso no es una inteligencia artificial fuerte? Ese sería la O inteligencia sea, lo que artificial. tenemos ahora, me refiero, ¿no sería una inteligencia artificial fuerte? No del todo, vamos en el camino. Hay gente que ya está hablando de que como que estamos a las puertas, pero todavía no, porque, o sea, todavía estamos necesitando entrenar a los modelos, añadir nuevas funcionalidades a estos modelos para crear un modelo más general, pero por el momento sigue teniendo carencias. Pero desde luego lo parecen. Va teniendo. Es que yo creo que también hay mucha fachada, o sea, que los modelos que usamos a diario también se venden muy bien. Parece que saben más de lo que saben realmente, ¿o no estás de acuerdo con eso? Es que, bueno, ahí es también. Igual este episodio va a ir mucho hacia cosas más abstractas, pero también hay que entender, habría que preguntarse qué entendemos por entender. O sea, lo hablábamos en episodios anteriores, el concepto de la habitación china. O sea, realmente estos modelos están hablando y no está del todo claro que estén entendiendo lo que hablen. Sí que es cierto que hay mucha reflexión detrás, está lo de los transformes, que eso lo veremos ahora con la segunda pregunta que has hecho, que entonces parece que sí que consiguen establecer relaciones entre ideas, entre conceptos, relaciones semánticas entre palabras, y eso quieras que no, crea un universo similar al universo mental que tenemos, entonces parece que hay cierto entendimiento, pero sigue estando la duda de si los modelos que tenemos ahora entienden lo que dicen o es el modelo de la habitación china o el loro estocástico que hablábamos hace unos días a raíz de este programa, que es que está repitiendo, es como un loro que repite, pero sin saber lo que está diciendo. O sea, que no le podemos atribuir comprensión. Es que la pregunta esa anterior justo es, pero ¿qué entendemos por comprensión? Porque tú le estás preguntando a ChatGPT o a Gemini o cualquiera de estos modelos que tenemos ahora y sí que parecen entenderlo. Pero es el paso anterior, ¿puede un modelo que no tiene conciencia de sí mismo, por ejemplo, entender lo que está diciendo si no es consciente de que está diciendo cosas? Es necesario que comprenda si
la información que suelta es coherente. Esa es pregunta sin respuesta ahora mismo. Yo creo que depende cuál es el objetivo final de la inteligencia artificial, del ser humano como creador de una inteligencia. Si queremos crear una inteligencia que sea como nosotros o incluso nos trascienda, o si queremos crear una inteligencia que sea como una extensión de nuestro cerebro y por tanto no necesitamos que tenga una conciencia propia o no necesitamos que sea tan generalista, sino que nos vale con que sea lo suficientemente generalista como para resolver los problemas que necesitamos que resuelva. Entonces ahí no hay una respuesta, sino que depende lo que nuestro objetivo final con este afán creador que tenemos. Respecto a la segunda pregunta que has hecho sobre inteligencia artificial generativa y el chat GPT, que podríamos llamar, yo creo que tenemos dos diferencias principales. Una de ellas es el contexto, en el sentido que ahora mismo con la nube que ha explotado estos últimos años, tenemos una capacidad de cómputo mucho mayor y entonces nos ha permitido tener modelos capaces de hacer más cosas que antes. Y esto nos ha permitido también tener inteligencia artificial generativa, porque una de las limitaciones que teníamos antes es que, por un lado, teníamos modelos no tan complejos, pero por otro lado no teníamos capacidad de cómputo. Entonces, los modelos anteriores a la inteligencia artificial generativa estaban más utilizados, más centrados en discriminar. Tú les pasabas información y en vez de ellos generar un contenido nuevo, lo que hacían era clasificar esa información o clasificar esas imágenes o recomendar una película o cualquier cosa de O estas. sea, eran Pero algoritmos, ¿no? no tanto algoritmos. A ver, es que los modelos de inteligencia artificial son algoritmos. Lo que pasa es que son algoritmos estadísticos. Entonces no es un algoritmo, una regla de si yo hago esto, haz esto, sino que hay una estadística que entonces la relación no es 1 a 1. Pero simplemente lo que hacían era discriminar, no generaban. ¿Qué es lo que ha pasado después? Que con la potencia de cómputo que hemos ido ganando estos últimos años, hemos podido pasar de discriminar a generar. Entonces ahí ha habido un punto a favor. Y luego aparte llegó la arquitectura Transformer, O sea, que es Jensen Juan más lo que vas a decir ahora, los Transformers. Esa unión. y Jeff Bezos también, con la nube de Amazon y Bill Gates, o bueno, Nadella ahora con Azure. O sea, Vale, pero explica lo de los Transformers que te he interrumpido. justo los Transformers es como por así decirlo, un nuevo modelo, una nueva forma de tratar la información que recibe el modelo y lo que hace es, mientras que antes, utilizándolo en el texto, que inicialmente esto se centraba mucho en el texto, lo que permite es prestar atención a palabras concretas. Los modelos anteriores daban el mismo peso, la misma importancia a todas las frases, a todas las palabras de una frase. Entonces, si la frase era muy larga o le dabas un texto o un libro o varios libros, el modelo como que se mareaba, porque no sabía distinguir qué era lo importante y qué no era importante. Entonces, si una frase, yo qué sé, Juanjo trabaja mucho para dar de comer a sus gatos. En los modelos anteriores, dar era igual de importante que Juanjo y que gatos. Con los Transformers, lo que se logró es centrarse más no tanto en la palabra, sino en las relaciones entre las palabras. Entonces, le da más importancia a las palabras que tienen más relación con el resto de palabras de la frase o del texto. Entonces, ahí, por ejemplo, es Juanjo trabaja. ¿Quién trabaja? Juanjo. Vale, Juanjo es importante. Para dar de comer a sus gatos. ¿Los gatos de quién? De Juanjo. Vale, pues parece que Juanjo es muy importante en esta frase, porque todas las palabras están relacionadas con Juanjo. Y luego dicen, vale, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Trabajar. Parece que esta palabra también es muy importante porque Juanjo trabaja. Trabaja mucho. Bueno, mucho igual no es tan importante, porque es simplemente un añadido de trabajar. Entonces, es importante saber que trabaja, igual no es tan importante saber que trabaja mucho. Entonces, los transformes permiten discriminar esa información, permiten prestar atención, porque Tension y Sol Unit. en el paper original, el artículo seminal de toda esta arquitectura, hablaban de atención, y es precisamente eso, el permitir centrar la atención en las palabras clave. Y eso lo que nos permite es optimizar mucho mejor toda la información que recibimos, poder clasificarla mucho mejor y eso junto con una capacidad extra de cómputo nos permite analizar mucha más información. Es decir, nos permite, en vez de analizar una frase sola, como teníamos antes, nos permite analizar todo el texto que hay en Internet, por ejemplo. No estoy exagerando. Sí, sí. O nos permite analizar millones, miles de millones de imágenes. ¿Qué es lo que pasa? Que
con esa capacidad de entrenamiento que hemos conseguido gracias a la capacidad de cómputo, con esa capacidad de discriminar información de los transformers, nos permite estar en un punto en el que podemos generar nueva información, podemos generar nuevo contenido, ya sea imágenes, audio, vídeo, texto o moléculas. Vale. Y, o sea, digamos que hay el pre, el paper de Google de Attention is All You Need, un mundo post ese paper, y hay personas que dicen que se ha tocado techo ya con los Transformers, que no puede avanzar más, puede avanzar en capacidad de cómputo, pero no en cuanto a alimentar más los modelos y demás. Lo enlazo a lo mejor con la pregunta de qué viene ahora. Viene la inteligencia artificial fuerte. ¿Es capaz los modelos que tenemos ahora de llegar a una inteligencia artificial fuerte? Y luego ya lo que sería la general, el AGI. Ahora mismo sí que parece que se ha tocado como un techo, pero también es cierto que es que estamos acostumbrados a un ritmo frenético. Entonces, claro, si tú no esperas un GPT-4 o GPT-5 cada 6 meses, Y que sea un cambio de paradigma que va a claro, haber. te vuelves, ya parece que está bloqueado, pero si lo miras con una perspectiva, una dimensión temporal un poco más amplia, en vez de pensar en los últimos 6 meses, pensar en los últimos 3 años, 5 años, 10 años, se sigue viendo un crecimiento totalmente exponencial en las capacidades de los modelos de inteligencia artificial. ¿Hemos tocado techo con los Transformers? Yo creo que no. Lo único es que lo que sí que parece es que hay mucho más enfoque ahora mismo, o por lo menos se está viendo mucho más resultado en optimizar el uso de los transformers más que trabajar a la fuerza bruta. O sea, ahora mismo lo que decía, se trabajaba a fuerza bruta, es decir, yo voy a crear un modelo inmenso, un modelo súper grande de, yo qué sé, miles de gigas, un programa de ordenador de miles de gigas de peso, que esté entrenado con todo el texto de Internet y como tenemos Azure, tenemos AWS y tenemos la nube, pues lo alojamos ahí y trabajamos con ello. Hay mucho enfoque ahora mismo, mucho esfuerzo en conseguir mantener ese rendimiento con modelos mucho más pequeños que puedan correr en nuestro ordenador o incluso en nuestro móvil de manera local. Hay un enfoque, por ejemplo, Apple está trabajando mucho en eso porque está haciendo un enfoque muy fuerte a la privacidad, entonces a Apple le interesa mucho poder tener modelos que corran en tu propio móvil para que no haya datos viajando de tu móvil a la nube, sino que todo quede en tu móvil. Pero simplemente por una cuestión de optimización de costes, todas las empresas, incluso aunque no estén con un foco tan centrado en la privacidad, que al final es una estrategia de marketing, pero incluso empresas que no tengan ese foco tanto en la privacidad están buscando modelos que se ejecuten en local por una cuestión de optimizar costes, de que tú lo hagas en tu móvil y no estés usando recursos de mi nube. Entonces hay un enfoque muy fuerte en eso, sobre todo también porque los chinos están logrando muchos avances. Que hubo, no sé si recuerdas hace un año, el DeepSeek, Sí, que decían que, que funcionaba con muchísimas menos GPUs exacto, pero luego se demostró que era un bulo, ¿no? Que era mentira. si te soy sincero, no seguí mucho el tema, pero sí que se han logrado, no es el único modelo que han demostrado una optimización mayor, una optimización, o sea, un rendimiento similar a los modelos fundacionales o los modelos referencia que tenemos ahora, Sí, los GPT-4, los... con, con un entrenamiento, un coste de entrenamiento y un coste de uso mucho menor. Entonces, hay mucho esfuerzo por eso, porque ahora mismo ya, si no recuerdo mal, está costando cientos de millones o incluso miles de millones entrenar un GPT-6, por ejemplo. Entonces, yo creo que el camino está evolucionando ahora en vez de conseguir un GPT-6 que sea algo super bestia, es conseguir un GPT 4,5, un GPT 5. Bueno, igual creo que, si te soy sincero, creo que estamos en GPT 5 ya. No sé Sí, sí, si, sí, porque hubo un salto a este GPT 4 verano 5. salió el GPT-5, que Pues tuvieron que volver y luego, porque la gente se quejó, luego... por eso estaba con dudas. Yo creo que está habiendo más esfuerzos ahora en conseguir optimizar, en conseguir un GPT 5 con la mitad de recursos que en conseguir un GPT 6. Tiene sentido, porque en realidad para el 90% de las actividades que lo usamos, el común de los mortales, no necesitamos probablemente modelos con el doble de inteligencia, sino probablemente el planeta agradecería el mismo nivel, pero consumiendo menos recursos. Todo de que se dice siempre de los embalses, ¿no? Que no sé si es literalmente, que
consumen mucho agua y mucha Mucho agua, electricidad. ¿no? Para refrigerar, ¿no? Exacto. Y simplemente también es por una cuestión, desde una perspectiva totalmente económica, a las empresas, de si Google o Meta o cualquiera de estas, o OpenAI, consiguen optimizar mucho más el gasto que ellos tienen económico, pues igual consiguen alcanzar mucha rentabilidad, porque ahora mismo la inversión que están haciendo estas empresas es brutal, es prácticamente de niveles de burbuja y por el momento no están consiguiendo el retorno esperado, con lo cual tienen que recortar gastos sin limitar la inversión, porque ahora mismo lo están viendo como una carrera que el que se queda atrás Hay muchísima competencia. no saben dónde está la meta, no saben si van a llegar a la meta, pero no se pueden arriesgar no llegar a la meta antes que los demás. O sea, hay Entonces, competencia interna. Esto ya nos metemos en el marujeo Silicon Valley y tal, pero mucha competencia interna en los grandes modelos estadounidenses, pero luego la Guerra Fría China-Estados Unidos. O sea, que sí, hay esto es que la competencia está haciendo, es yo creo que el gran motivador de que todo esté yendo tan rápido también. justo, porque el que llegue primero, Una guerra armamentística, la ventaja todo ello. competitiva es tener la bomba nuclear, Porque prácticamente. nosotros lo estamos hablando para ver cómo lo utilizamos para el correo electrónico, pero entiendo que esto en términos de seguridad nacional, de futuros conflictos bélicos y demás, esto tiene que estar. Futuros y presentes. Palantir, todas estas empresas están metidísimas en el tema militar, que no es para lo que estamos hablando hoy, pero que toda esta tecnología se está aplicando. Futuros y presentes porque lo estamos viendo que la guerra que hay ahora mismo en Ucrania contra Rusia es una guerra de drones prácticamente ya. Entonces, tener modelos de inteligencia artificial que te permitan gestionar miles de drones al mismo tiempo puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Y lo estamos viendo también, por ejemplo, en China. En China hay muchísimos espectáculos de drones y en esos espectáculos que generan, con las luces de los drones, Sí, generan formas y tal. formas y tal. Eso está tú imagínate, es la misma tecnología. Ellos están gestionando cientos de drones, puede que miles o incluso decenas de miles, ya no sé ni qué número de drones pueden Con tener ahí, vectores 3D que no se chocan el uno con el otro. y eso es muy fácilmente extrapolable a un Sí, conflicto sí. militar. Entonces, es una carrera, pues al final lo de siempre, una carrera por la hegemonía. Igual que fue la Guerra Fría para llegar a la Luna y todo, o las bombas nucleares o todo, siempre es una carrera de mantener la hegemonía o conquistar la hegemonía si no eres el hegemón. Vale, pero para reconducir un poco la conversación en un Para ámbito aterrizarla. más terrenal, exacto. ¿Tú cómo, en tu día a día, cómo utilizas la inteligencia artificial? Estamos utilizando la inteligencia artificial en varias situaciones. Yo creo que la más sencilla es sobre todo o la más básica y de las que más uso tiene según la propia OpenAI que sacó un reporte hace poco sobre principales usos, es sobre todo corrección de textos, corrección de información. Al final eh, yo lo utilizo mucho cuando estoy resolviendo algún problema siempre lo que comentaba antes, ¿no? Hay un marco de referencia para resolver un problema y sobre ese marco de referencia generar las ideas. Pero al final, cuando tú tienes que reportar este problema, cuando tú tienes que reportar ese progreso, pues tienes una estructura incluso más fija que es simplemente pues cuál cuál es el problema que tratar de resolver, cuál es el perímetro de ese problema, cuál es el contexto de ese problema, por qué está sucediendo ese problema, cuál es el impacto de ese problema y luego cuáles son las soluciones y cuál es el impacto de esas soluciones, cuál es el coste de esas soluciones, cuánto tiempo va a llevar implementar esas soluciones, qué opciones tenemos, qué conlleva cada una de las soluciones. Entonces, a mí me está salvando mucho tiempo el vomitar todo lo que tengo en la cabeza, que no le pido que me resuelva el problema, sino una vez tengo resuelto el problema, vomitar todo lo que tengo en un texto plano, por así decirlo, y decirle, transfórmame ese texto en esta estructura. Entonces me es muy útil porque, claro, me da ya la estructura creada y luego sí que es cierto que hay muchas iteraciones de esto no me gusta como lo estás contando, esto no lo va a entender si se lo tengo que reportar a la gente más senior, al general manager, por ejemplo, no lo va a entender porque no tiene tanto contexto de lo que se hace en el día a día. Entonces, Porque estás hablando en el ámbito laboral, ¿no? en el ámbito laboral, sí. Vale. Sí, ahora podemos ir a lo personal, pero sí, o sea, dentro del laboral lo estoy utilizando mucho para eso. Se está utilizando también mucho, se está utilizando, me refiero, dentro de los equipos con los que trabajo y lo que yo trabajo para conseguir
automatizar la captura de la información y estructurar la información que se captura. O sea, hay un problema principal con la inteligencia artificial ahora mismo, que es lo que estábamos comentando antes, que son modelos estadísticos. Entonces, si tú le das la misma información, no siempre te da el mismo resultado. Y eso no es lo más deseable dentro de una empresa. Porque no siempre da la respuesta A. A veces da la B o la C, que sabe que no son la mejor opción, para tener la sensación de que no hay una sola respuesta. Y esa es pura estadística. Entonces, la estadística es la estadística. Entonces, ese es un problema que todavía no se ha resuelto del todo en la empresa, porque al final lo que se espera es, incluso de los trabajadores, no de los modelos, sino lo que tú esperas de trabajar con alguien es que hasta cierto punto sea predecible. O sea, que tú le das un problema y aunque sea un problema totalmente distinto al de ayer, tú sabes que esa persona va a estar centrada en ese marco de referencia que estamos hablando, que parece un ente súper abstracto, pero que son cosas muy aterrizables, y sabes que esa persona va a seguir una metodología y sabes que su solución va a haber seguido ciertos checks para asegurarse que es una solución completa y que no estás haciendo la solución para un problema, pero que esa solución va a generar un problema en el siguiente paso de un proceso, por ejemplo. Entonces, ese es un poco el problema que nos estamos enfrentando con la inteligencia artificial, y por eso yo las soluciones que ahora estoy viendo más útiles para la inteligencia artificial es precisamente automatizar la captura de información y estructurar la información, porque una vez has estructurado esa información, puedes definir reglas de negocio que sean 100% siempre. En plan, si un cliente me dice A, entonces yo hago B. Eso no necesita inteligencia artificial. Eso es una regla de negocio que ya lo tienes. Entonces, es muy gracioso porque yo estoy aquí hablando en el podcast siempre de inteligencia artificial, y yo creo que en el trabajo soy de las personas más escépticas y el que más se niega a implementar modelos de inteligencia artificial. No ya solo hablando de mi trabajo concreto, que tampoco quiero desvelar aquí los secretos nucleares de la empresa, sino también en posiciones anteriores que trabajo en consultoría, que he visto muchas empresas. A mí me da la sensación siempre que, como ahora mismo estamos en la curva de Gartner, esta famosa, estamos como en el punto más álgido del hype, no estamos tratando de tengo un problema, no consigo solucionarlo, voy a ver si lo soluciono con inteligencia artificial, sino que es un enfoque más de quiero meter inteligencia artificial en mis procesos, en mis decisiones de negocio, voy a ver si tengo algún problema con el que utilizar inteligencia artificial, o voy a ver si me genera algún problema que no tengo, pero que así lo pueda solucionar con inteligencia artificial. Y yo la respuesta que tengo siempre es que tienen que tener muy claro lo que quieren resolver para meter inteligencia artificial, y normalmente si tienes muy claro lo que quieres resolver, lo puedes resolver sin inteligencia artificial. Es como un poco Claro. contradictorio. Pero si tú al final puedes definir unas reglas de negocio que sean muy claras sobre lo que tú quieres hacer, esas reglas no necesitan inteligencia artificial. Ya has definido esas reglas. Entonces yo el resumen que digo siempre es igual el 99% de las cosas que estamos intentando ahora solucionar con inteligencia artificial en las empresas se pueden resolver con reglas if-else. Si pasa esto, haz esto. Si no pasa esto, haz esto otro. Si pasa B, haz esto otro. La mayoría de cosas se pueden resolver con esto. Pero ¿no crees que aquí ya nos metemos en temas conflictivos? A ti, a lo mejor, como individuo, no necesitas tanto la inteligencia artificial como a lo mejor otras personas están diciendo que hay que implementarla en absolutamente todo, que tiene que ser un compañero, un copilot de todas las acciones que hagamos, que no es como abrir la pestaña de vez en cuando de la inteligencia artificial que uses para ver ahora, venga, ayúdame con esto, sino que tiene que estar en todas partes. De hecho, la implementación en los navegadores como Comet o ahora en ChatGPT que ha sacado el suyo, tú lo que defiendes es intenta hacerlo tú, y si ves que necesitas en algún momento el aporte de la inteligencia artificial, úsalo, pero no lo utilices por sistema. No sé si es... Claro, a lo mejor el enfoque que te estaba diciendo yo era mucho relacionado con toma de decisiones, que ahí no puedes permitirte una decisión debrief, estadística, por así decirlo. debrief. Pero sí que es cierto que para otros tipos de trabajo, ahora que lo dices, es cierto, trabajo mucho con desarrolladores también, con producto,
Y sí que es cierto que los desarrolladores es un antes y un después. El poder tener el Copilot, el GitHub Sí, Copilot. no me refería a Copilot como el de código, sino como copiloto de todo, pero es verdad que en código es... Es un boom y les está ayudando mucho. Probablemente para la parte más de marketing, para generar anuncios, si no lo están utilizando ya, es cuestión de tiempo que modelos como Nanobananas y estos últimos modelos se puedan utilizar a lo bestia. Y para lo que son agentes, o sea, personas que no que están trabajando en tickets concretos, ya sea un ticket que una solicitud, una crítica o una queja de algún cliente o tickets concretos dentro de la empresa de un departamento que soluciona una solicitud de otro departamento o que trabajas de manera interna, pero que trabajan con tickets. Es decir, que aunque cada ticket sea algo distinto, su día a día es trabajar con tickets y esos tickets es un proceso definido, va a ayudar mucho los agentes, famosos agentes que estamos oyendo ahora, para simplificar mucho el trabajo de estas personas, que se puedan centrar en la parte que más valor puedan aportar como personas y la parte más engorrosa, a lo mejor de capturar información, por ejemplo, que decía antes, les ayude mucho. Claro, porque tú dices, por ejemplo, en consultoría, muchas de las cosas que se intenta que se hagan con inteligencia artificial se pueden hacer sin ello o gran parte se puede hacer sin ello y luego a lo mejor una revisión o una reorganización de ideas, pero al empleado a lo mejor no le aporta tanto valor, pero al empresario o a los de arriba sí que les aporta mucho valor que lo utilices para saber si en algún momento eres prescindible. Hay ahora mismo una tendencia que un poco, igual no es súper generalizada, pero sí que hay una tendencia que es que cuando un departamento está bajo en recursos, ya sea porque han perdido, alguien se ha ido de la empresa y necesitan un reemplazo o porque el negocio está creciendo y necesitan crecer el departamento, hay una tendencia a, mira, en vez de contratar a alguien, trata de meter un agente de inteligencia artificial a ver si suplimos esa necesidad mediante automatización, mediante inteligencia artificial. Está por ver, justo antes de empezar el programa estaba leyendo un poco y parece que precisamente Gartner ya está moviendo todo este tema de agentes hacia debajo de la curva, hacia la llanura esta de la decepción. Porque hay muchas empresas que están abandonando los pilotos que estaban desarrollando debido a unos resultados no tan bonitos como se esperaban. Pero claro, esto en gran empresa se han visto despidos masivos, se han visto, por ejemplo, mm, pues los de arriba pidiéndole a los empleados que utilicen las inteligencias artificiales en su día a día para que la inteligencia artificial aprenda cómo hacen su trabajo y para quitar del medio a la persona. O sea, igual es más sencillo que la inteligencia artificial observe cómo trabajas durante un tiempo y luego sea reemplazable a lo de, oye, te sustituyo ya directamente o tener juniors y tal. No sé si, o sea, es que he visto datos de miles de personas del tirón, en despidos en tecnológicas y tal. Sí que es cierto, pero luego sí que es cierto que también han contratado mucho. Lo que ha habido es un cambio de qué perfil necesitan. Entonces, Mm. igual han despedido mucho de personas que se dedicaban a entrenar modelos de inteligencia artificial, porque ya tenemos algo bastante más maduro. Han despedido a toda esa gente y han contratado casi al mismo número de gente, pero a lo mejor más centrados en ventas. Porque ya es como, bueno, ya hemos desarrollado el modelo, ahora necesito vender el modelo. Sí, o gente con más skills en inteligencia artificial, precisamente. Justo, un poco de reciclaje, que suena feo decir reciclaje a nivel empresa porque estamos hablando de personas que despiden, pero Claro. es un cambio de tipo de fuerza Como lo laboral. mismo pasaba cuando cambia en programadores, cuando empieza a tener más éxito un lenguaje de programación. Pues Exacto. las personas que estaban con un lenguaje obsoleto, pues se ven sustituidas por el que se necesita. O sea que sí es reciclaje, pero es una tecnología emergente que si te quedas atrás, pues... Vale, y vamos a hablar de lo del futuro del trabajo más adelante, pero si quieres que ya nos hemos metido de lleno. ¿Cómo ves el futuro del trabajo en general? Estamos hablando un poco en nuestro nicho, en tecnología y demás, pero ¿cómo va a ser en el mercado laboral general? ¿Cómo lo ves? Yo veo que hay muchas personas que no se están dando cuenta de que se viene un cambio importante.
Hay gente que no se da cuenta, o sea, de hecho todavía tenemos gente que no le gusta usar el ordenador y cree que puede vivir sin el ordenador y a lo mejor pueden vivir sin ordenador, pero mm, la actitud frente a yo no quiero saber nada de ordenadores porque ya soy mayor no es la más correcta. Hay gente que lo está viendo venir y por situaciones personales, económicas, familiares, etcétera, etcétera, lo ve venir, pero no tiene capacidad de reacción, porque es como, mira, yo tengo mi trabajo, no puedo permitirme estar un año sin trabajar para formarme en inteligencia artificial y trabajar como ingeniero de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, es el caso extremo, vamos, pero hay gente que no se puede permitir eso porque tiene una familia que mantener, tiene unos padres que cuidar, tiene hijos o tiene una hipoteca que te mueres porque la cogió en el momento de la crisis, cuando todo iba muy bien, antes de la crisis de 2008, y ahora está con el agua al cuello. Entonces, es gente que a lo mejor lo ve venir y no se ve con las capacidades de resolverlo. O simplemente dice, no, yo es que estos son muchos números, esto es programación, yo he sido toda la vida de letras, soy incapaz de hacer esto. Totalmente incierto. Yo he trabajado con un... Estoy recordando ahora mismo en concreto una persona que era prácticamente la referencia dentro de un banco con el que he trabajado en el pasado, y el tío estudió historia. Y era la referencia tecnológica si no de todo el banco, prácticamente de todo el departamento. O Sí. sea, y era un tío que había estudiado Se ve historia. mucho con filósofos también. ¿Perdón? Que se ve mucho con filósofos que están en grandes tecnológicas, liderando muchísimo y haciendo, por ejemplo, en el sector del diseño hay varias referencias de diseñadores que están muy, bueno, su bagaje es de filosofía o de cualquier Sí, escuela, no. ciencias sociales. No, no parece de ciencias porque al final, es lo que hemos dicho, los modelos son estadística pura, entonces si te quieres meter en el modelo en sí, tienes que saber matemáticas y eso no son matemáticas avanzadas, pero hay todo un mundo, todo un ecosistema dentro de lo que es inteligencia artificial, que eso lo podemos tratar un poco más adelante, pero es que hablar de inteligencia artificial per se como producto no tiene la salida que creemos, sino que lo tenemos que ver como un añadido a los productos que ya tenemos. Pero eso, que hay todo un ecosistema en el que todo el mundo tiene cabida. No hace falta ser físico nuclear o ingeniero aeronáutico para trabajar en esto. Yo lo veo como que hay trabajo manual, hay un trabajo de la construcción, el agrario, que evidentemente se puede ver mejorado por la mecanización, la tecnología, el tractor, herramientas, que además la digitalización ha ayudado, pues temas de gestión, de tal, pero lo veo un trabajo más seguro, No tiene por qué. o sea, Tú puedes tener un dron entrenado con inteligencia artificial que te esté mirando la parcela de remolacha y que te detecte qué trozos de la parcela necesitan más riego, necesitan más... sí, sí, pero no veo que peligre el trabajo del ganadero o del agricultor. En cambio, sí que veo muchísimo más peligro en las personas que hacen un trabajo burocrático, por ejemplo. La gente que hace lo que solemos llamar coloquialmente como papeleo. O la gente que está con un Excel todo el día delante, por ejemplo. Ahí yo veo mucho más riesgo. Vamos primero con los agricultores y luego con el burocrático. Los agricultores están seguros porque ya sufrieron mucho esa mecanización. O sea, antes el pueblo entero trabajaba, todas las parcelas alrededor del pueblo, y entonces había un pueblo de 1000 personas, todos tenían trabajo, sembrando, segando, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha llegado la mecanización y el trabajo que antes hacían 300 personas, ahora lo hace una persona que vive en la ciudad de cerca, ni siquiera vive en el pueblo y lo hace con su tractor. Entonces, ha habido mucha mecanización. Sigue habiendo mucho trabajo manual. Las fresas se recogen a mano todavía, por ejemplo. Entonces, ahí todavía hay un paso que a lo mejor ahora no se ha conseguido automatizar por pura mecanización, pero sí se puede, sí se va a poder conseguir automatizar con el robot famoso de Tesla que se Sí, anunció, el inteligencia Optimus. artificial más robótica ya cambia el tema de los oficios manuales. Está Exacto. claro. Entonces, todavía hay ahí un punto que puede peligrar los temporeros de la fresa de Segovia, por ejemplo, que recogen el fresón para trasplantarlo a Huelva, pues ahí puede haber problemas. Entonces, ¿puede ser más seguro? Pues si eres el agricultor con tu tractor y eres el dueño de las 100 hectáreas, puede que lo tengas más asegurado. Si eres el temporero que está recogiendo, clasificando las patatas o las fresas o este tipo de trabajo, puede que peligre igual que el que está con un Excel. Yendo al trabajo más burocrático que estamos hablando, el trabajo más de oficina,
hay más riesgo porque nunca hubo ese problema de la mecanización que se vio en los trabajos más industriales, el collar azul que llamaban, El blue collar. sí, igual lo he traducido como el culo, porque No sé, no sé. el blue collar, sí. Y en cambio la oficina eso se salvó en ese momento con la mecanización y ahora la inteligencia artificial parece que va a ser al revés. Va a impactar mucho más al trabajo de oficina y un poquito menos al trabajo más industrial. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, es el caso de uso primero que me ha venido a la cabeza cuando me has preguntado cómo utilizo yo la inteligencia artificial ha sido precisamente eso de a la hora de crear un reporte tardo mucho menos tiempo porque ya no tengo que estar dedicando tiempo a crear el reporte en sí, sino que vomito toda la información y luego corrijo. Que es un trabajo que suena muy feo decirlo, pero que es un trabajo que era muy típico de un junior. O sea, Claro. tú estás en un proyecto trabajando y es muy típico que tú le pidas al junior que cree el documento y luego tú como una persona más senior o como líder del proyecto o como el jefazo de turno, pides mejorar ese documento, le vas poniendo apuntes de esto no me gusta, esto hay que cambiarlo, esto no se entiende, aquí hay demasiada información, hay que condensarlo, aquí hay que transmitir mejor la idea que queremos transmitir porque no está clara. Y eso antes a lo mejor lo hacía un junior de consultoría y ahora pues te lo haces tú solo con Gemini o con Perplexity o el sistema que utilices ahora mismo. No sé si has visto los trofeos que entregó El de McKinsey. OpenAI, el de McKinsey. Sí, es muy gracioso ¿Qué porque lectura le das? O sea, bueno, explícalo si quieres bueno, para las personas que estén un poco fuera del mundo super business, McKinsey es la consultora de referencia, es la consultora top, por así decirlo, es donde están los cerebritos y si tú quieres solucionar cualquier problema, contratas a McKinsey y si no tienes dinero, contratas a todos los demás. Y claro, y McKinsey se centra en estrategia, es decir, ellos no te van a implementar un modelo de gestión de riesgos en tu banco, por ejemplo, sino que ellos te van a decir que tienes que modificar tu modelo de gestión de riesgos y que te lo implemente otra persona. cómo lo deberías hacer, ¿no? Exacto, pero lo que es la implementación en sí no lo están haciendo. Sí que es cierto que últimamente están empezando a expandirse para allá porque al final vivimos en un capitalismo que la empresa tiene que crecer siempre y si ya no creces de una manera, pues tienes que empezar a sacar patas por otro lado. Pero siempre se han centrado mucho en estrategia. Y ha ganado el premio precisamente, bueno, no sé si es un premio, pero han Bueno, recibido. unos trofeos que entregó Exacto. OpenAI. Igual que YouTube te da el trofeo si tienes 1 millón de seguidores, pues OpenAI les entregó un trofeo porque habían superado no sé si eran las 1.000 billones o trillones españoles, castellanos, perdón, de búsquedas de tokens utilizadas en ChatGPT. Es decir, que estos les han metido todo lo habido y por haber Toda la carne en el asador, que se diría. y lo están utilizando. Probablemente es obvio que sigue habiendo mucho coco pensante en McKinsey, pero es obvio que ChatGPT está ayudando mucho a sacar ideas. Lo mismo, no es. Yo estoy seguro que la decisión no sale de ChatGPT, sino que sale de las cabezas pensantes, que para eso las pagan, pero ayuda mucho. De hecho, en los procesos de entrevistas de estas consultoras, hay muchas veces, en alguna entrevista del proceso, siempre hay casos de uso, un caso de estudio que tienes que resolver. Entonces ellos te proponen un problema y tú lo tienes que resolver. Es muy típico que el problema que te estén proponiendo sea un problema real que ellos estén resolviendo. Y lo utilizan para ver cómo piensas, entonces es tu beneficio porque consigues el trabajo, pero es una manera de conseguir nuevas ideas, porque en vez de estar 2 o 3 personas trabajando en el proyecto, si esas 2 o 3 personas hacen 20 entrevistas, han sacado ideas de 20 personas, que a lo mejor esas 20 personas han tenido unas ideas como el culo y no sirven de nada, pero a lo mejor ha habido una idea que han dicho, pues esto lo podemos incluir. ChatGPT te permite hacer eso a lo bestia. Esto yo creo que para lo que más lo uso en el día a día, que es para pelotear, que yo digo, lo que Sacar ideas digo, nuevas. soltar, a ver qué me dice sobre eso, o sea, lo que haría con un compañero, que también lo Exacto. hago evidentemente, pero que para pelotear, Es un extra más. Yo eso también lo hablaba con mi hermano. Mi hermano estudiaba historia, ya terminó la carrera. Y claro, estudiaba historia justo en el momento de ChatGPT. Y yo lo que le decía es, no puedes usar ChatGPT para resolver tus tareas, pero puedes usar ChatGPT para estructurar tus tareas. Es decir, tú, imagínate que te toca hacer un trabajo sobre los reyes godos, los visigodos. Haz tu trabajo, crea tu estructura, haz tu trabajo, crea la información que quieres poner en cada sitio
y pásaselo a ChatGPT. Y dile a ChatGPT, esto es lo que quiero hacer, dime si la estructura es correcta, si crees que puedo mejorar la estructura de alguna manera, dime por qué crees eso y dime si, aparte de esto, hay algún apartado más que no se me ha ocurrido y que añadiría un valor extra a este trabajo. Y a lo mejor estás hablando de los visigodos y te centras mucho en los visigodos y ChatGPT te dice, podríamos hablar del impacto de los visigodos en la Reconquista, que a lo mejor es algo muy obvio, pero a lo mejor te dice, podríamos hablar del impacto de los visigodos en la identidad del toledano actual, en el siglo XXI. Y a lo mejor eso en ningún momento se te ocurre. A lo mejor es una idea de cabeza de ChatGPT que te pones a investigar sobre ello y dices, no va a ningún lado. Pero a lo mejor dices, pues mira, esto es interesante y es un punto que igual es la diferencia entre sacar un 8 y un 9. Porque estás añadiendo, estás dando una mayor completitud y te sirve de estudio. Entonces, yo creo que McKinsey lo está utilizando de esa manera. No, no quiero creer que lo están utilizando de la manera mala. Pero la cantidad de uso de ChatGPT, es verdad que en McKinsey hay muchísimas personas trabajando, pero a mí me dio que pensar de que podemos estar delante de un cambio También es cierto, organizativo y estructural en general de las empresas top ahora mismo, por lo que tú dices. Y si está pasando en McKinsey, ¿qué estará pasando en el resto de consultoras? sí, los juniors son los que más peligran, por eso, porque, o sea, ahora mismo, igual lo comentaba ya en algún episodio anterior, que yo hace años yo veía ChatGPT y estos modelos como tener un becario y ahora a lo mejor ya no es un becario, ya es tener un junior. Claro. Entonces, peligran más porque sí que es cierto que va a haber muchos trabajos de unos juniors que se van a poder automatizar. Entonces, igual el trabajo más senior todavía es un reducto, es el pueblo galo contra los romanos, pero un puesto más junior, que al final un junior, un analista junior, parte de su trabajo, gran parte de su trabajo es precisamente condensar información, que un cliente te da toda su base de datos, te da todos sus documentos y a lo mejor te ha pasado 5.000 páginas de información de PDFs y tú tienes que leerte las 5.000 páginas y decirle a tu senior, léete estas 10, pues eso ahora peligra. Entonces hay que reinventar el trabajo junior. Sí, o que saquen muchísimo más volumen, por ejemplo. O que saquen mucho más volumen. Pero claro, viene a ser lo mismo. Si con el trabajo de un junior haces el trabajo de 10, es el mismo impacto que decir Exacto. no necesitamos juniors. Exacto. Vale, pues ahora yo me lo traigo un poquito a mi terreno, que también te toca de cerca, que es dos mundos, que sería el mundo del diseño y el mundo de la programación, que tiene algunos puntos en común, como es el diseño de producto, por ejemplo, el tema de software y demás. Y la pregunta sería, ¿crees que en algún momento diseño y programación se van a poder hacer con cero humanos en la ecuación? Sé que son dos mundos independientes, pero a lo mejor uno sí y otro no. Con la Tampoco te, programación, tampoco te pido que tengas una bola de cristal y que... Pero sí, ¿cuál no, es tu aquí opinión? estamos hipotetizando y reflexionando sobre ello, pero voy a empezar con la programación. Está habiendo muchísimos esfuerzos por parte de las empresas por precisamente trabajar en el tema de la programación, porque yo creo que es el caso de uso más claro que se ha visto y en el que yo creo que está dando mejor resultado. Entonces, yo Deja creo, de ser un lenguaje. Si claro, se le han dado también a estos Large Language Models, el código no deja de ser un lenguaje. exacto. Entonces, yo creo que está habiendo mucho esfuerzo precisamente para conseguir eso, conseguir no tener que programar, sino decirle al modelo de turno, quiero hacer esto y que el modelo de turno ya te lo haga. De hecho, a mí me suena, no sé si era Google con Gemini o algún GPT-4, GPT-5, que ya en la presentación ellos lo vendían así, de, mira, tú le pides a este modelo que te haga esto y el modelo te va a hacer toda la página web y todo con lo que tú le has dicho, sin tú tener que entrar a picar. ¿Cuál es el problema que estamos viendo ahora mismo? Que, bueno, las alucinaciones que hablamos siempre, que se le va un poco la pinza muchas veces y que para códigos muy largos realmente sale mal. O sea, no testea ChatGPT ni estos modelos. Entonces, todo el proceso de testing, que es muy importante en un desarrollo de producto, no lo tienes. Entonces, ChatGPT o los que sean te van a mandar, yo que sé, 5.000 líneas de código, no va a funcionar
y a ver tú cómo encuentras dónde está el fallo en 5.000 líneas de código. Entonces, está lejos todavía, pero Pero para eso, por ejemplo, yo creo que o sea, hablamos de Copilot o otras herramientas para programación, y a esto se le han añadido herramientas como el Lovable, lo que ahora se está llamando como el vibe coding, que es el front, normalmente está enfocado al front, pero también evidentemente hace la parte de código, pero muy a prompteo, a base de promptear, y que la persona puede iterar bastante rápido. sí, está claro que es el siguiente paso. Sí, bueno, es que ya es el paso, o sea, no es el siguiente, sino que es el paso, que es integrar esto en los entornos de desarrollo. Exacto. Claro, pero que está muy bien, por ejemplo, Lovable para prototipar. El paso y el origen de la pregunta es, ¿llegará un momento en que sumando las capacidades de programación más las capacidades de experiencia de usuario, capacidades de tener en cuenta la Testeo parte puro y de duro. diseño, incluso a mí se me ocurre que a través de la inteligencia artificial puedes crear varias personas, llamémoslo agente o llamémoslo en ChatGPT los GPTs, en el que tú le das atributos de una persona y que puedan probar y probar y probar la herramienta, encontrar defectos de experiencia de usuario o de utilización de la herramienta y empiece a iterar la inteligencia artificial por sí misma hasta dar con un producto, lo que llamaremos un MVP o incluso algo ya aterrizadísimo y decir, esto está para sacar. En la parte de desarrollo, la respuesta es sí, yo creo que sí que vamos a llegar. En la parte de diseño, no me voy a mojar diciendo que sí que vamos a llegar, porque yo creo que la parte de diseño requiere un poco más de detalle. O sea, va a ser capaz de crearte interfaces muy buenas, pero no va a ser capaz de crearte una interfaz que te explote la cabeza La, de... la guinda del pastel, la diferenciadora. Exacto, yo creo que Pero ahí... bueno, el 99% de los productos no son de los Exacto, que te explota la cabeza. exacto. Hoy día y los hacen personas. Ese 99% yo creo que sí que llegaremos a un punto que sí, serán todos los productos iguales, llegará un momento que serán todos iguales, Bueno, es que porque yo creo que ya lo son. O sea, pues, las páginas web de los 90 con respecto a las páginas web de ahora. pues entonces eso sí, pero esa guinda del pastel en cuestión de diseño, no en cuestión de desarrollo de software, yo creo que va a estar muy lejos. Porque precisamente eso, o sea, diseñar una experiencia de usuario y ser consciente de prácticamente incluso jugar con la psicología de la persona para saber las necesidades, el movimiento y todo, hace falta, valga redundancia, ser humano para entender tus propias necesidades. Y es algo que probablemente, si llegamos con la inteligencia artificial a eso, es ya hablar de ciencia ficción. No es algo que yo crea personalmente que vamos a llegar en 5 años, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si me lo llevo a las marcas, no tanto al producto digital, el crear una marca desde cero o rediseñar una marca o gestionar una marca ya existente, no deja de ser una serie de parámetros, si lo queremos ver desde un punto de vista analítico y menos artista, por así decirlo, es cuál es la necesidades del negocio, la competencia, qué me diferencia, son inputs que tú le puedes dar muy Se lo fácilmente a una puedes dar. inteligencia artificial, incluso una inteligencia artificial puede monitorizar en tiempo real los colores, la tipografía, la forma de expresarse, el universo visual, la voz y el tono de una marca e iterar automáticamente en cuanto una marca empiece a ser, por ejemplo, yo soy una marca muy alegre y de repente una inteligencia artificial que trabaja para mí detecta que toda mi competencia de repente tiene un tono alegre y dice, oye, vamos a pivotar. Probablemente sí, o sea, a ese nivel lleguemos, es lo que La parte hablaba, más estratégica del diseño. un poco también de los consultoría, que teníamos un becario, ahora parece que tenemos un junior, probablemente ir evolucionando a tener un senior y tener un super senior que cubra todo eso, pero ya te digo, la guinda del pastel, la razón por la que tienes aquí un cuadro de Cruz Novillo y no de otra persona es precisamente porque ni siquiera todas las personas son capaces de poner la guinda del pastel. Entonces, no podemos esperar que la inteligencia artificial tenga una progresión usual como una persona, que pasas de junior a senior, de senior va subiendo, pero no podemos esperar que todo el mundo sea Michael Jordan o Cruz Novillo. Entonces, esa guinda del pastel, sobre todo en lo que viene a ser la parte más de diseño,
no se va a alcanzar. En cuestión de desarrollo de software que hablábamos, a lo mejor tampoco se puede alcanzar, pero yo creo que es menos relevante llegar a esa guinda del pastel para conseguir una arquitectura perfecta, teniendo en cuenta que mientras que la experiencia de usuario sea perfecta, te da un poco igual que tardes medio segundo más en cargar las cosas o menos. Entonces, en cuestión de diseño, por eso yo soy más escéptico que lo vayamos a conseguir por lo menos en el mismo periodo de tiempo, en la misma ventana temporal que vamos a conseguir el desarrollo de software. Vale, y ahora que estamos con diseño, producto digital, ¿cómo te imaginas la interfaz del futuro? Es decir, se habla mucho de la interfaz gráfica y de que va a sufrir una transformación. No sabemos si profundísima o no. Esto es un poco la pregunta. ¿Crees que la interfaz gráfica ha muerto? ¿Crees que se va a ver muy sustituida por la interfaz de voz? La interfaz de voz yo nunca la he visto al 100% como la salida total porque por una cuestión de privacidad, de estar en el metro y hay gente que no le gusta ni siquiera hablar por teléfono mientras estás en el metro porque por una cuestión de privacidad que yo no quiero que me estén escuchando lo que estoy hablando. Y a lo mejor estoy hablando de que tengo que ir a comprar el pan, pero Es el gran defecto que le veo a la interfaz de audio, o de exacto, voz. no, porque no quiero que me escuchen o por una cuestión de respeto a los demás, de, joder, yo no tengo por qué estar aquí molestando a la gente, están todos ahí. Iba a decir una barbaridad, todos pensando lo alegres que están de tener que ir a las 8 de la mañana en el metro a su trabajo y no tienen por qué estar aguantándome a mí pegando gritos en el teléfono. Entonces, yo veo ese problema con la interfaz de voz, que lo hemos comentado ya alguna vez. Con la interfaz gráfica, a ver, esto es como también el futuro máximo que se comenta siempre, ¿no? Una conexión directamente con el cerebro. También soy un pelín escéptico con eso porque, por lo mismo, o sea, al ser humano le gusta tener una sensación de privacidad. Entonces, no veo una conexión directa con el cerebro que yo esté así pensando y las cosas sucedan simplemente sin moverme. Incluso aunque haya una conexión directa con el cerebro, yo me imagino que la interfaz definitiva con algo con gestos con las manos, de gesticular, tipo casi la fuerza de Star Wars de quiero hacer esto o así se mueve la espada, pues similar, en plan quiero apagar esta luz, no quiero pensar apágate, sino así, algo así, y un gesto con la mano y que se apague la luz. Aunque luego ese gesto realmente sea totalmente innecesario y mi interfaz con el cerebro sepa que quiero apagar la luz, pero que esa interfaz espere a que yo haga el gesto con la mano para funcionar. O sea, tú asumes que habrá una interfaz directamente, o sea, que el cerebro será una interfaz. El, o sea, la pregunta es, ¿crees que pensar es la interfaz definitiva? Ahí es que hay que distinguir dos cosas. Una que es si es la interfaz definitiva y otra es si queremos que sea la interfaz definitiva, que es la distinción que estaba haciendo. Probablemente sea posible en un futuro muy lejano tener una conexión directa con el cerebro que nos permita controlar muchas cosas mediante el cerebro. De hecho, ya lo estamos viendo en personas que tienen problemas de movilidad para mover brazos biónicos, robóticos o como se llame, sinceramente no sé cómo es el nombre, pero que lo vemos y que le conectan los Sí, sí, electrodos y directamente al funciona. cerebro y cogen el huevo sin romperlo y cosas así. Entonces, está claro que ahí va a haber un futuro, pero lo que digo, estoy seguro que el ser humano no va a querer esa conexión tan inmediata, sino que va a querer gesticular, externalizar, hacer una distinción entre mi mundo interior y mi mundo exterior y hacer notar esa distinción. Entonces, aunque yo en mi mundo interior quiera controlar esa luz, que haya un gesto que separe mi mundo interior del mundo exterior. Entonces, va a haber una conexión, probablemente sí, en un futuro que igual ni siquiera vemos tú y yo, pero siempre habrá como una línea roja que no cruzamos. Probablemente podamos hacer una similitud para hacerla igual un poco más comprensible con la información que tienen las grandes tecnológicas de nosotros. Google, Meta, puede que incluso Netflix, sabe mucho más de nosotros de lo que nos deja ver, porque hay como una línea roja en la que a partir de esa línea roja te sientes invadido en tu privacidad. Entonces, probablemente con los datos que ya tienen de nosotros, puedan detectar, puedan saber o incluso saben más cosas de nosotros de las que pensamos. Pero
no es una información que puedan utilizar de manera directa. De decir, Porque "Oh, nos asustaríamos y saldríamos corriendo. exacto. Salió un ejemplo hace muchos años, probablemente hay mil ejemplos, pero es el que yo recuerdo, de publicidad, que una niña empezó a buscar cosas en internet y les llegó por correo cosas de bebés. Y claro, el padre se quedó totalmente descolocado diciendo, oye, ¿por qué me estás mandando esto? Y creo que incluso llegó a denunciar a la empresa y resultó que la niña se había quedado embarazada y no se lo había hecho a sus padres todavía. Entonces, ahí se cruzó la línea. Ahí fue una invasión de la privacidad que asusta al padre. El padre se tuvo que morir de miedo. Entonces, yo creo que esa línea roja, que ahora mismo es un poco más clara con los datos y la publicidad y lo que saben las empresas de nosotros, habrá algo similar cuando haya una interfaz mental. Vale, pero volviendo otra vez a la interfaz gráfica y a la interfaz de voz, yo veo que ahora mismo el 90% de las interfaces que utilizamos, incluso para comunicarnos con las inteligencias artificiales, son mediante interfaz de gráfica. Correcto. Visitamos páginas web, utilizamos buscadores en ordenadores, incluso el dashboard en el que más utilizamos la inteligencia artificial sigue siendo la búsqueda por escrito. Igual eso está cambiando desde hace poco, pero realmente estamos delante de una pantalla. Mi inquietud va relacionada con si vamos a seguir utilizando ese tipo de interfaces en el futuro. Evidentemente se van a ver sustituidas por las interfaces de voz en muchas cosas, pero si tiene sentido que las cosas sean visuales. Yo creo que sí, por una cuestión de cómo es el ser humano. El sentido principal del ser humano es la vista. Entonces, todo entra por la vista. No, a lo mejor la pantalla desaparece y aparece lo típico holográfico que veíamos en los diseños del 3D, iPhone 4 claro. de hace 10 años, que de repente ponías el iPhone en la mesa y te salía un teclado así con láser enorme y podías escribir y te salía una pantalla y cosas de esas. Probablemente se pueda evolucionar algo así, pero seguirá siendo visual. Hola, yo me imagino mundos en los que saltas de interfaz gráfica a audio todo el rato, Que que sea uno, ni siquiera sean dos interfaces, sino sea exacto, una sola. que sea estás hablando con una I a lo mejor y de repente dices, vale, enséñamelo. Y que lo proyecte, por ejemplo, algo así. Puede ser, pero yo sigo, o sea, tengo bastante claro que la componente visual seguirá siendo muy fuerte, pero por una cuestión de que es nuestro principal sentido. El siguiente es el oído, pero el visual es Hay el... quien dice que el oído es más importante que el visual. Pues eso se soluciona fácil preguntando a la gente si que prefieren quedarse ciegos o sordos. Yo creo que nadie diría que prefieren quedarse ciegos a sordos. Todo tiene debate, ¿no? Todo es debatible. Salvo 2 más 2 igual a 4, todo lo demás es debatible. Yo no sabría elegir entre uno y otro. Sé que el visual es importantísimo y el audio también, evidentemente. Pero yo sí que veo que a nivel de comunicación con la máquina, hay veces que lo visual no soluciona los problemas de manera eficiente. El ejemplo que pongo siempre es el formulario de contacto. O sea, no hay algo peor en el Que un mundo formulario de para contacto. comunicarte con una máquina o a través de una máquina con otro ser humano que el formulario. Y además es una barrera. Para mí es una barrera. Cambio el audio, y digo el formulario, no me refiero solamente al de nombre, apellido, mail, asunto, Sí, sino el de para eh, trabajar con empresas que tienes que dar la información de los datos bancarios para enviar la transferencia bancaria, por ejemplo. por ejemplo, o los de formularios en los que te preguntan más cosas, de qué ciudad eres, cuáles son tus gustos, pues formularios más complejos, los que solemos utilizar en Typeform. No sé si conoces Sí. Typeform, pues en Typeform que puedes hacer formularios más elaborados, ¿no sería muchísimo más sencillo tener una conversación? A ver, si la conversación va a ser todas las preguntas que voy a ver por escrito, me da absolutamente igual. Sí, pero si puede, pero claro, la conversación tiene matices. Nosotros, por ejemplo, hemos integrado, ahora hablaremos, un agente que tendríamos que hablar qué es un agente, porque aquí yo también tengo dudas, pero hemos integrado un agente que se llama Orión en Crater, que ayuda a las personas a solucionar dudas, por ejemplo, fax, ayuda a las personas a lo que antes teníamos un formulario,
de cuántos empleados sois en la empresa, qué es lo que estáis buscando. Pero claro, dices, si me vas a hacer las mismas preguntas que en un formulario, ¿de qué me sirve? Pero es que claro, cuando tú tienes un formulario, le das respuesta A, B, C, D. ¿Qué es lo que quieres? A, branding. C. O sea, en cambio, con un agente, tú le puedes hacer esta pregunta y la respuesta es muchísimo más orgánica de Más la rica. persona. Claro, oye, mira, pues tenemos esta necesidad en la empresa, estamos buscando una marca que, o sea, una agencia que nos ayude con la marca. Queremos rehacer el logo, por ejemplo. Y Orión te dice, oye, pero es que el logo solamente no es lo apropiado, deberías revisar la estrategia y a raíz de la estrategia una identidad, porque un logo a palo seco no es nada. Entonces, es capaz de tener esa conversación. Un Es- formulario no. Esto es justo lo que cuando me estabas preguntando cómo uso yo la inteligencia artificial, de cómo y qué casos de uso claros veo, es justo lo que hablaba de estructurar la información. O sea, tú ahora mismo la manera de estructurar la información es con un formulario, porque ya la información te llega estructurada. La inteligencia artificial lo que te está permitiendo es conseguir información desestructurada, que es una conversación sin más, y convertirla en información estructurada, que es rellenar el formulario. O sea que justo esto que me estás comentando ahora es el caso de uso que comentaba antes, que es no necesitar poder capturar información, poder extraer información valiosa de información desestructurada, que es lenguaje. ¿Y crees que la manera en la que lo estamos resolviendo es apropiada? ¿O habría una mejor forma de Es, solventar el formulario? Que es que los odio con toda mi alma, los formularios. está FETEN porque es eso, es todo lo que permita rellenar ese formulario con el menor número de preguntas, simplemente que sea una conversación, sale más natural. Se genera incluso más cercanía con esa persona, entonces ayuda. Y simplemente es que es una tontería, pero el típico formulario que es nombre, primer apellido, segundo apellido, son 3 campos. Y si tú simplemente hablando es, oye, ¿cuál es? Dime nombre y apellido. Si dices Guillermo Centurión y ya ese agente te pone Guillermo Centurión, ya estás haciendo una mejora. Claro, y que, por ejemplo, para lo que hablabas de tickets, atención al cliente, los call centers, Exacto. las inteligencias artificiales lo van a hacer, lo están haciendo de forma maravillosa. Y es probable que no les afecte temas como cansancio, estado emocional, o sea, que pueden incluso dar un servicio de atención al cliente en algunos aspectos bastante mejor que las personas. O para gestiones súper rápidas. O sea, no tener que la musiquita de esperar en atención al cliente, se ha acabado la musiquita. Exacto. La inteligencia artificial no necesita. O sea, puede tener, mismo agente puede tener 800 llamadas simultáneas. Una persona no. Entonces, para el usuario, evidentemente para las personas que trabajan en call center no es el mejor de los escenarios. Pero para los usuarios, que nos pegamos 15 minutos escuchando a Mozart en pi, 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 digo, mira, la verdad es que para mí es un avance bestial. Sí, es una manera de prefiltrar, porque a lo mejor luego la gente necesita estar ahí, Exacto, puede pero ser que necesites un humano, pero la mayoría de las veces que llamamos a una compañía no necesitamos un humano. exacto, es simplemente es una manera de eso, de discriminar, de saber qué necesita un humano, qué necesita, qué se puede resolver de manera inmediata y ya está. Que hasta ahora lo teníamos lo mismo. Ahora mismo parece que esto es la revolución, pero también hemos tenido toda la vida de si necesitas esto, marque uno. Si necesitas esto otro, marque dos. Si necesitas esto otro, marque tres. Ahora simplemente te están diciendo qué necesitas. Exacto, Firmar un contrato. exacto, Pues ya te marca tres directamente. exacto. Entonces, Quiero dar un parte porque he tenido un golpe con el coche. Vale, pues mira, te dirijo por aquí, o sea, muchísimo más orgánico, muchísimo más natural y un caso en el que la inteligencia artificial está haciendo las cosas más sencillas a las personas. ese es uno de los principales usos que estamos haciendo nosotros ahora mismo porque tiene mucha utilidad. Y sobre todo por responder preguntas sencillas y todo eso también. O sea, Ya nos hemos metido de lleno en tema agentes. Yo tengo dudas, atención telefónica y todo esto son agentes, pero yo tengo dudas de si un agente es lo mismo que un proceso automatizado gracias a la inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, un agente es la capacidad que tiene la inteligencia artificial de hacer cosas de forma proactiva. Pero estoy viendo, esta es la idea que yo tenía, pero estoy viendo que tanto GPT como otras, o sea, OpenAI como otras compañías
están llamando agentes a procesos automatizados. Y tengo un poco de lío porque para mí la diferencia consiste en que yo no le tenga que pedir las cosas a un agente. Es un agente, comportamiento agéntico, que se decía, ¿no? Y en cambio estoy viendo que es, pues, guardar una cosa en un archivo. Digo, pero esto no está haciendo un Va un poco en la línea con lo que hablábamos antes de si tú puedes definir unas reglas de negocio que sean muy claras, no necesitas una inteligencia artificial, sino que con un if-else lo tienes. Pues esto es un poco en la línea de cuando no puedes utilizar un if-else, que es lo que hay. Entonces es un agente. El agente, yo como me gusta verlo, es tener un modelo generativo, como puede ser ChatGPT, entre comillas, o Gemini o lo que sea, a la que le pones pies y manos para que pueda hacer cosas. Entonces, un agente lo que está haciendo es, tiene un núcleo que sería el modelo generativo que podemos tener en la conversación, pero que le has dado capacidades de poder acceder al navegador, poder acceder mediante una API a alguna base de datos o poder generar un fichero Excel. Entonces, lo que estás permitiendo con eso es, si no hay una regla de negocio clara que puedas automatizar de manera if-else, puedes utilizar un agente para algo a lo mejor un poco más complejo o que no tengas claras esas decisiones, pues lo puedes hacer mediante inteligencia artificial. Es decir, yéndonos al caso de los teleoperadores, un modelo en sí, simplemente un modelo, lo que nos diría es, recibo la queja del cliente y en función del tipo de queja, pues se lo llevo a esta señora, a este señor o a este chaval que están trabajando, porque cada uno trabaja en un Es departamento, capaz de tomar decisiones. pero no hace nada. Simplemente dice, esto va para este va para este va para este. El agente podría hacer parte del trabajo de estos Vale, el teleoperadores. primer escenario es en el que tú dices que es toma la decisión pero no ejecuta ninguna Exacto. acción. Y con un agente podría ejecutar alguna acción por el hecho de que simplemente tiene conexión a la base de datos. Entonces, en vez de simplemente decir, oye, te envío este cliente, te dice, oye, te envío este cliente, te he creado ya el perfil en el programa que estás utilizando, te he rellenado estos campos y te propongo estas opciones. Y que puede ir a mucho más, obviamente, pero Claro, esto es en el caso que estamos hablando, por ejemplo, de atención al cliente. el más sencillo para entenderlo, pero podría llegar a automatizar todo y podría darte de baja, por ejemplo, si te quieres dar de baja con el teléfono, que pueda llegar a darte de baja en las bases de datos o te pueda enviar, hacer una contraoferta, etcétera, etcétera. Todo de manera agéntica. Casos de uso que se me ocurren de lo que llamamos agente en el buen sentido de proactividad. Evidentemente, acceso bastante completo a las cosas personales de uno. Eh, Hola, ChatGPT o quien sea. Me quiero ir de vacaciones con la familia. ¿Dónde me voy? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y ocúpate de todo. Vale. eh, Tanto tú como tu pareja, o lo que más os gusta es esto. Tú crees que no, pero sí. O sea, donde yo veo el comportamiento agéntico, donde esto estoy un poco ya hipotetizando futuro. Tú crees que te gusta la playa, pero en realidad la odias. Vas a la playa por convención Porque social. quiere tu mujer. O porque sí, pero que te sería capaz de buscar el punto medio. Porque mi mujer tiene un agente, yo tengo otro. O incluso es compartido. Y entonces busca el bien común. Oye, realmente no disfrutáis tanto de la playa como creéis. O a lo mejor donde discrepa contigo mismo es en deberías irte en septiembre a la playa, no en agosto. Es absurdo. Eso ya es mucho, o sea, eso ya es, igual es el agente en el futuro, pero ahora mismo lo que se entiende como agente es que tú quieres irte de viaje, entonces sin agente, el modelo lo que te estaría diciendo es, mira, puedes ir a este sitio, este otro sitio, este otro sitio. Mirando en internet te vale 30 euros el vuelo, lo que sea. El agente te diría, te vale 30 euros, te reservo ya el vuelo. Ya lo he comprado, efectivamente. Claro, este sería el escenario ya prácticamente. El que está ya. El resérvame, vale, enséñame 5 opciones y cuando las revisas dice, vale, comprado. Y lo hace. Vale, ahí hay proactividad. Pero el siguiente paso sería el de recomendar con mis gustos personales o incluso, oye, te noto estresado, lleváis mucho tiempo tu pareja y tú sin iros de viaje,
le he pedido a la gente de los abuelos que se queden con los niños, os propongo un viaje en pareja, he pensado tal destino, ni siquiera lo conoces, ni siquiera sabías que existía ese destino. Y te he reservado un pueblo de Soria que es súper romántico en estas fechas del año. O en los almendros en Extremadura. Y que ni se me había pasado por la cabeza ir a Extremadura en esas fechas. Ya ha detectado que tengo unas necesidades emocionales o de estrés o de tiempo que llevo sin ver. Oye, te he reservado un viaje de tren para que vayas a ver a tu hermano que llevas 6 meses sin verle. Sí, ahí está, ese está claro que va a ser parte del futuro, desde luego. Pero yo de nuevo veo que estos son agentes, pero la gente no está llamando agentes a esto. La gente no está llamando agentes a esto. La gente está llamando agente a N8N. Pero porque es que o sea, lo que tú estás diciendo no es un agente. El agente sería la manera en el que el asistente que tú estás diciendo haría las cosas. O sea, tú estás hablando de un producto que sería tu asistente personal y ese asistente personal haría todas esas cosas mediante sus capacidades de agente. Vale, o sea, las funciones agénticas que están programadas gracias a estos nodos que creas en N8N, que serían como las rutas por las cuales hace las acciones que consigue hacer gracias a que tú se lo has programado. Ahí sería como una mezcla entre las reglas de negocio que hablaba antes y un modelo generativo. Tú estás definiendo unas reglas de negocio que un modelo, un agente iría siguiendo. El agente en sí, lo que es un agente no es lo que tú defines en N8N, sino la capacidad del modelo de acceder a N8N y a actuar lo que digas en N8N. Y la capacidad de estructurar toda la información que luego va a ser lo que llamaríamos memoria, por ejemplo, porque evidentemente un asistente como el que estoy hipotetizando necesita memoria. El origen de la gente, si recuerdas cuando empezó a reflexionar ChatGPT y estos, que en vez de darte la respuesta, ves que te da como cadenas de pensamiento y ves el pensamiento de, bueno, me ha pedido esto, tengo que hacer esto otro, no tengo que olvidarme de esto otro. Esa cadena de pensamiento es como el agente inicial, que es la capacidad del modelo de reflexionar sobre lo que le han pedido y poder actuar en función de eso. ¿Y cómo te imaginas tú? Yo ya te he contado cómo me imagino los agentes del futuro, ¿cómo te los imaginas tú? ¿Qué casos de uso ves que podrían ser interesantes? Uf, es que hay miles. Yo, por ejemplo, el que se me ocurrió y además creo que te lo escribí por WhatsApp ahí para que quede constancia cuando sea, se me ocurrió no muy claro para las personas mayores. Ser capaz de tener un acompañante con las personas mayores que les haga hablar y todo eso, todas estas necesidades que estamos hablando siempre que no están cubiertas por nuestras personas mayores, pues si podemos tener aquí un agente que de alguna manera consigamos que estas personas mayores hablen con ese agente, estaría genial. ¿Dónde veo yo la fuerza de la gente? Que en función de esas conversaciones que tengas con la persona, puede extraer datos médicos y puede conectarse con su médico de cabecera, con su enfermero o con el médico de la residencia, si está en una residencia, y les dé informes. Y entonces, porque muchas veces lo que nos pasa a todos, se ve que cuando cumplimos años es que nos dan miedo los médicos. Entonces, una persona mayor habla con un médico y no le dice lo que le duele. Porque dice, es que se lo digo y me ha No matado. dicen la verdad. Pero claro, Incluso probablemente no la gente mayor, en general los pacientes no dicen toda la verdad. cuesta muchas veces porque... Pero a una inteligencia artificial a lo mejor sí se la dicen más fácilmente. Y a lo mejor es que ni siquiera se lo dices, pero si tú tienes algo que te está escuchando todo el rato, puedes detectar cosas. Simplemente la forma de hablar, si inicios de Alzheimer y todo eso, a lo mejor la persona mayor es consciente de, uy, se me están olvidando muchas cosas y antes no me pasaba. Igual debería ir al médico a ver qué es. O a lo mejor dices que estoy muy estresado y se me olvida porque estoy muy estresado, tengo muchas cosas en la cabeza. Lo que le pasó a mi abuela, en concreto. Pero si tú tienes un bicho que te está escuchando las 24 horas del día y tiene 16 años de cómo tú te has comunicado siempre, de cómo has pensado, de cómo has hablado, de qué vocabulario has utilizado, en el momento en el que este bicho sea capaz de descubrir que tu vocabulario está bajando, tu número de palabras sin pausas está bajando, etcétera, etcétera, puede en ese momento disparar una alarma a un médico. Entonces, ahí yo, el agente que lo veo es
esa capacidad de poder hablar con el médico y decirle al médico, oye, esta persona está teniendo indicios de Alzheimer o está teniendo indicios de igual esta persona dentro de un mes te viene con problemas de estómago porque lleva un mes que está comiendo un poco mal o ha cambiado su dieta mucho porque parece que le está sentando mal esto otro. Sí, o temas de comportamiento. O Le comportamiento. va a dar un ictus o le va a dar un infarto. Entonces lo orientaba mucho pensando en las personas mayores, precisamente pensando en mi abuela, porque ha sido algo relativamente reciente, pero es que es aplicable a todas las cosas. O sea, es tener, cedes tu privacidad realmente porque le estás dando todo, pero si se respeta esa línea roja hasta cierto punto, puede añadir muchas cosas buenas. Vale. Otro ejemplo, dame dos Sí, sí, minutitos sí, antes de sí. la siguiente. Este no es idea mía, sino que no sé si lo leí en Twitter o donde lo leí, que era Tinder. Que llegará un futuro que no será tú ligando conmigo, sino que va a ser tu inteligencia artificial ligando con mi inteligencia artificial. Y si esas inteligencias artificiales hacen match, entonces nuestras inteligencias artificiales nos presentarán. O sea, habrá inteligencias artificiales que te digan de forma predictiva, estáis hechos el uno para el otro, aunque ninguno de los dos lo sabéis. No ni siquiera predictiva, sino que es que lo saben, no de manera predictiva, sino que es como, oye, he cotejado tu información con la suya y he descubierto que es que, mira, el 90% de tu día es igual que el suyo, os encantan las mismas cosas, tenéis el mismo horario de trabajo, os gusta comer lo mismo, os gustan las mismas series, igual no hay feeling luego, pero si hay feeling, vuestra vida es perfecta ahora mismo ya. Mm. Entonces, es un caso de uso que lo vi en, probablemente fuese Twitter, que es donde están los mayores zumbados, pero me pareció muy curioso porque es perfectamente factible. Sí, sí. O sea, también lo veo, por ejemplo, para relaciones interpersonales en las que no todo sale de forma apropiada. Es decir, el factor emocional muchas veces rompe ventas, atención al cliente, esto que hablábamos, de incluso la inteligencia artificial es capaz de cerrar un trato mejor que un humano en muchos casos, Sí, seguramente. No se deja llevar por la emoción, este me está tangando, o tengo que quedar por encima yo. Estas cosas se elimina lo veo totalmente. mucho en ventas, agente vende a gente y llegan a un trato y Sí, que como siempre se dice, en un buen todos trato, salen ganando. las dos partes deben salir ganando. O por lo Los menos agentes pensar esto que lo van salen a ganando. ejecutar perfecto. Sí, totalmente. Hemos ganado, hemos ganado. Prácticamente se cerrarían casi los precios de forma internacional. Los precios de todo sería, ya ni los agentes hablarían entre ellos. Sería, esto vale tanto y te lo compro directamente, sin negociar. Ah, bueno, ahí ya existe un 2 años, bueno, digo 2 años porque todo va muy rápido, pero existen 2 pasos más allá, pero sí, sí, o sea, es una cuestión de ser capaz de saber, o sea, el mayor aporte que tiene esto es añadir valor al ser humano y añadir valor es conociendo al ser humano. La cuestión es si queremos, o sea, la pregunta no es a dónde vamos, sino es si queremos llegar a ese punto. Claro, de desocuparnos de las cosas, porque claro, yo me imagino una persona sentada tomándose un café y que en su teléfono o en su ordenador estén pasando todas las cosas. Está pasando todo. Tú si quieres puedes monitorizar. Yo me imagino una persona que se encargue en el sector de la logística. Y vale, pues veo por dónde van los camiones. Pero entre que no va a haber nadie conduciendo ese camión. eh, la carga, el trato de qué cargo lo ha cerrado un agente con la empresa de la mercancía, con la de logística, han cerrado el trato de cuánto le va a costar la carga, cuánto le va a costar negociar la gasolina también o el combustible que toque en el momento. Se va a cerrar el trato antes también, entonces la persona va a estar solamente supervisando. Ahí ya es volver a la pregunta que has hecho antes del futuro del trabajo, pero es la misma pregunta, pero en vez de mañana es dentro de mucho más tiempo. ¿A dónde vamos? Si el trabajo tendrá sentido, si todo va a estar automatizado. Pero Claro, claro, ya es un tema súper complejo, porque si todo el mundo trabaja, igual no tiene ni sentido tener dinero. Si no tiene dinero, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, son ya preguntas que ya, si me descuido, ni siquiera la ciencia ficción ha sabido responderlo. hasta aquí la primera parte de esta charla. En el próximo episodio publicaremos la segunda parte, en la que filosofamos sobre los diferentes escenarios futuros a los que nos puede llevar la inteligencia artificial. Mientras tanto, os dejo con un adelanto. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. La gente está conectando
con la inteligencia artificial a nivel personal y emocional. ¿Vivimos ya en GER? Si realmente queremos crear una inteligencia simplemente que nos complemente, que nos haga la vida más fácil, entonces puede que ni siquiera queramos alcanzar la singularidad tecnológica, sino que simplemente queramos tener modelos un poco más avanzados de lo que tenemos y con eso ir tirando. O eso, si queremos crear una inteligencia que nos trascienda. ¿Puede que llegue un momento en que la inteligencia artificial como ente abstracto desarrolle un propio lenguaje que los humanos no seamos capaces de codificar y que esos agentes empiecen a hablar entre ellos de una manera que los humanos ni siquiera comprendamos? Hay muchas empresas y muchos expertos que dicen que para 2035, como muy tarde, es muy probable que hayamos conseguido una inteligencia similar a la humana, que hayamos podido conseguir una revolución muy bestia de cómo entendemos el mundo ahora mismo. Pero, por ejemplo, se me ocurren solución a problemas como puede ser solucionar el cambio climático. Problemas que eran inabarcables, es que a lo mejor la solución no está en un ser humano. Hay muchos de los problemas que parecían irresolubles hace 50 años que ahora vamos a poder resolver.